tal? En este video les voy a hablar sobre lo que son los optoacopladores. Un optoacoplador es un componente o circuito integrado que se encarga de interconectar dos circuitos separados por medio de una interfaz óptica sensible a la luz. Este es un esquema básico de lo que es un optoacoplador clásico. Consta de 8 entradas, 4 de un lado, 4 del otro y un encapsulado. Dentro del optoacoplador existen, como ya lo mencioné, dos circuitos. Uno de ellos, lo muestro de este lado, consta de una fuente de voltaje, una resistencia en serie con la fuente y un diodo LED. La tensión de la fuente y la resistencia en serie establecen una corriente que pasa directamente al LED. Entonces la luz que proviene del LED incide sobre el fotodiodo, que es uno de los componentes del siguiente circuito, y genera una corriente inversa para el mismo circuito de salida, que es este que estoy mostrando de este lado. Esto mismo va a producir una tensión en la resistencia de la salida, la cual es igual a la tensión de la fuente de entrada menos la tensión en la resistencia. Si la tensión de entrada, que es la de la primera fuente, varía, eso quiere decir que la luz o la intensidad de la corriente del diodo LED también va a variar, lo que significa o lo que implica que la tensión de salida va a cambiar de acuerdo con la tensión de entrada. Por ello, la combinación de un diodo LED junto con un fotodiodo cambia de acuerdo con la tensión de entrada. Si la tensión de entrada varía, la tensión de salida también va a variar. Bueno, este fue el circuito básico de un optoacoplador, y es precisamente por eso que recibe ese nombre. Un optoacoplador también es llamado componente aislador o aislador óptico. ¿Por qué? Porque los dos circuitos que interconecta, el funcionamiento de uno depende del funcionamiento del segundo circuito. Otra forma de ver el optoacoplador es con otro circuito diferente que se ve aquí. Este circuito conecta un fototransistor o un transistor con un diodo LED. La función de este es que la conexión eléctrica de el transistor con el diodo LED es exactamente la misma que el transistor con un fotodiodo o el fotodiodo con un diodo LED común. Bueno, este tipo de circuito dentro del optoacoplador funciona como un interruptor aislado ópticamente, lo que quiere decir que permite una conexión eléctrica aislada entre los circuitos que operan a distintos voltajes, como ya lo mencioné en el circuito anterior. Una de las ventajas principales del optoacoplador es su aislación eléctrica entre una carga de entrada y la electrónica de control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una única conexión entre ambos elementos es la luz que proviene del LED y que va a activar ya sea el fotodiodo o el fototransistor. Los dos funcionan de la misma manera. Un optoacoplador está diseñado con dos elementos que ya lo mencioné. Puede ser un LED y un fototransistor o un fotodiodo. La conexión entre el fotodiodo
y la fuente de voltaje junto con una resistencia en serie se le denomina también dispositivo electrónico de control. Ese conjunto puede ser sustituido por un TRIAC, un transistor Darlington o una compuerta digital, pero eso ya es un poco más complejo. Lo más básico es el fotodiodo y una fuente de voltaje de entrada junto con una resistencia en serie. Por ejemplo, si tenemos un optacoplador como el 4N25, este va a incluir como dispositivo de control a un fototransistor junto con una resistencia en serie pero muy pequeña. Otro optocoplador muy común es el MOC3011, el cual incluye un TRIAC. Un TRIAC básicamente está constituido precisamente por un fotodiodo y una fuente con un voltaje de entrada y una resistencia en serie, que esa es la que no nos puede faltar. Bueno, una de las aplicaciones principales de los optocopladores incluyen activar cargas que puedan inducir ruido eléctrico al sistema de control. Ya mencioné que el sistema de control es el conjunto formado por el segundo circuito interconectado, formado por el fotodiodo o fototransistor, un voltaje de salida y una resistencia en serie. Cuando una carga inductiva como un motor o un interruptor se activa y desactiva, produce perturbaciones como por ejemplo las eléctricas en la alimentación del sistema. Incluso cargas que consumen mucha potencia en la fuente pueden desarrollar momentáneamente una corriente en dicha fuente. Los optacopladores se usan precisamente para aislar esas perturbaciones eléctricas, puesto que si van aumentando, conforme va aumentando el voltaje, pueden causar daños en el circuito completo. Comúnmente se usan otros elementos de control como es un MOSFET, ya mencioné el TRIAC, los relevadores de estado sólido o los mecánicos, que ya son circuitos integrados mucho más complejos. En este caso, cuando se usa en conjunto con otros circuitos integrados, el objetivo es aislar a la fuente del sistema de control, es decir, a la fuente del circuito que consta del fotodiodo y la resistencia en serie. Se encarga de aislarlo de las perturbaciones que pueden ocasionar el encendido o apagado de los actuadores, como pueden ser motores o en este caso un diodo emisor de luz. Generalmente no se usan solos los optacopladores debido a que no tienen demasiada capacidad para disipar mucha potencia, porque su capacidad está limitada en cuanto a la corriente y el voltaje que pueden pasar por sus terminales. Es decir, si se necesita meter demasiado voltaje o demasiada corriente a cualquiera de las terminales del optacoplador, se necesita agregar otros elementos, ya que cada optacoplador viene con su respectiva hoja de datos en donde se indican las especificaciones de voltaje, corriente y potencia que pueden ser inyectados cuando trabajan solos. Si se quieren inyectar valores más altos, se necesita usar otro tipo de elementos como los que ya mencioné, fuera un triac o un relevador, que son los que ya aguantan valores más altos de voltaje y corriente. Algunos de los optacopladores más usados para aplicaciones educativas son el 4N25, que ya había mencionado anteriormente. Todos los optacopladores tienen esta estructura. Lo único que cambia es el orden de los circuitos que están interconectados y bueno, los valores de voltaje, corriente y potencia que pueden usar. Y bueno, cabe destacar que cada optacoplador tiene una hoja de datos muy diferente. Otro optacoplador más usado es el MOC3011 con salida para TRIAC, o también puede ser conectado con un fototransistor.
el MOC 3010, que es prácticamente un equivalente al MOC 3011, el 4N35, que usa específicamente un fototransistor, y el PC817, que igual específicamente usa un fototransistor. Otra ventaja fundamental de un optoacoplador es su capacidad o su habilidad para el aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y de salida. Mediante el optoacoplador, el único contacto que hay entre la entrada y la salida es un haz de luz. Ese haz de luz es emitido por el fotodiodo o un diodo infrarrojo, también se le llama. Ese haz de luz no es percibido por el ojo humano, más bien es una luz, digamos, invisible, pero que es a la vez también receptada por el diodo LED. Cuando se pone una barrera entre un circuito y otro, el diodo LED deja de encender. ¿Por qué? Porque deja de recibir la luz invisible que es emitida por el fotodiodo o por el diodo infrarrojo, y entonces no es posible que siga fluyendo corriente por la resistencia. Entonces la resistencia no puede pasar voltaje o corriente al diodo LED, lo cual indica que puede dejar de encender. Cuando se quita la barrera, vuelve a funcionar el circuito como debe hacerlo, de forma correcta. El diodo LED intercepta la luz invisible que es emitida por el fotodiodo o diodo infrarrojo, y a la vez el fotodiodo recepta la luz que es emitida por el LED. Bueno, ya como última parte, debo mencionar que es posible tener una resistencia de aislamiento entre los dos circuitos, pero esa resistencia debe ser del orden de los megaohms, y se tiene que tener muy en cuenta porque hay valores que no son precisamente comerciales. Entonces se tiene que tener en cuenta la resistencia que se va a usar. En este caso la resistencia es de miles de megaohms, los cuales son muy útiles en aplicaciones de alta tensión, en las que los potenciales de los dos circuitos pueden diferir en varios miles de voltios. Esto quiere decir, bueno, dependiendo del valor comercial que exista de una resistencia en el orden de los megaohms, va a interferir también en la cantidad de voltaje y corriente que pueda pasar por el optoacoplador. Y para eso existen las hojas de datos de cada uno de los optoacopladores que ya mencioné. Bueno, ya como conclusión, los optoacopladores son circuitos integrados muy útiles, porque en ellos hay dos circuitos que están interconectados. Eso ahorra tener que armar los dos circuitos por separado y conectarlos entre sí. Generalmente los optoacopladores tienen que usarse a fuerzas con otros elementos. ¿Para qué? Pues para que su estructura interna no se dañe. Y bueno, eso fue todo de mi parte, y gracias.